olvidado ahora. Ahí sí. Y la adaptación es el mejor fenómeno de respuesta a los cambios ambientales. Ya cuando el cambio ambiental se mantiene por mucho tiempo, eso puede forzar en cierta forma la evolución. ¿Ya? La síntesis moderna es como la mezcla de la teoría de Darwin y los postulados de genética mendeliana y bueno, y varias cosas más. Mete paleontología, mete registro fósil, que es lo que vamos a ver hoy día un poco. ¿Ya? Las mutaciones generan variabilidad genética en la población, y ahí lógicamente considerar que las mutaciones son aleatorias, ¿ya? Los aportes de la genética mendeliana que explican la presencia de un fenotipo y de un genotipo, ¿ya? Y los cambios en las frecuencias alélicas de la población pueden ocurrir en muchos casos por deriva génica. ¿Ya? Cuando una población se aísla del grupo inicial, lógicamente se está llevando también sus genes, y eso podría hacer que se aíslen en el tiempo y empiecen como a asentarse esas características que se llevaron los individuos iniciales. ¿Ya? De hecho, ahí aparece el efecto fundador, que creo que lo tengo aquí, si no lo tengo aquí lo vamos a ver la otra semana. ¿Ya? Vamos al tiro, no le demos más vueltas. Bueno, esto ya lo vimos, ya a modo de repaso. 4 grandes factores que afectan el proceso evolutivo. Tenemos la selección natural, tenemos las mutaciones, tenemos la deriva génica y tenemos el flujo génico. El más importante es la selección natural, ¿ya? Que es la sobrevivencia y reproducción de los individuos más aptos, ¿ya? En una población, y esos son los que van a ser capaces de perpetuar sus genes. ¿Ya? Las mutaciones, esencialmente las mutaciones apuntan a cambios aleatorios. Ya pueden haber distintos tipos de mutaciones, que son 3 tipos en realidad. En realidad son 2, las génicas y las cromosómicas. Dentro de las cromosómicas tienes cromosómicas numéricas, cromosómicas estructurales, ¿ya? Pero esa materia en cierta forma con el tiempo la han ido sacando. ¿Ya? Igual era bien densa porque, o sea, más que densa, era complicada. Tampoco era tanta materia, pero era media pesadita en el sentido en que tenías que aprenderte todos los tipos distintos de mutaciones. ¿Ya? El flujo génico, ya, lógicamente el flujo génico apunta a la capacidad de reproducción de la población. A más reproducción, más flujo génico, porque más se van moviendo los genes entre los individuos de la población. Y la deriva génica es cuando, esa la vimos recién, cuando un grupo de individuos tienes una pequeña porción que se separa por algún factor, puede ser un factor geográfico, por ejemplo, un factor ecológico, y también los vamos a ver más adelante, ¿ya? De hecho, eso creo que lo vemos en la otra semana, los factores que determinan qué hace o que hacen que una especie se separe de otra, ya de una población inicial, y lo que la va aislando en el tiempo. Y eso puede forzar, lógicamente, un patrón evolutivo. Y ahí tendríamos entonces el fenómeno de deriva génica. Se derivan los genes, se van, en resumidas cuentas, de la población. No se van todos, pero sí se aíslan del grupo inicial. ¿Ya? Y todos esos 4 factores, unos más, otros menos, más encima se pueden mezclar entre sí, ¿ya? Van a determinar el patrón evolutivo de la población inicial y de las poblaciones que salgan de ella. ¿Ya? ¿Qué evidencias tenemos de que la historia evolutiva ha ocurrido? Porque lógicamente yo tengo que evidenciar para poder definir una teoría. ¿Ya? Las teorías, a diferencia de las hipótesis, tienen un sustento. ¿Ya? La hipótesis lógicamente es una pregunta, puede ser simplemente un cuestionamiento que me estoy haciendo, pero que tengo que comprobar si es válido o no es válido. ¿Ya? La teoría tiene un grado de validez, es muy similar a la hipótesis, pero tiene un grado de validez porque tiene un sustento en posiblemente ya un trabajo científico anterior, ¿ya? O trabajos que también puede ser que tenga varios sustentos, lo que hace que la teoría tome más fuerza. ¿Ya? Y esa es la diferencia esencial entre hipótesis y teoría, ¿ya? A diferencia de la ley, que la ley ya fue completamente comprobada, ¿ya? Y que lógicamente se vuelve irrefutable, como por ejemplo la ley de gravedad, todos nos sometemos a la ley de gravedad, o la ley de Mendel, ya que estábamos hablando de genética mendeliana, todos los genes se van a mezclar de la misma forma, en cierta forma, en la ley mendeliana. ¿Ya? Corresponden entonces a registros que permiten entender el proceso evolutivo. De hecho, ahí aparecen, ahí se conectó la Tamara, ahí sí. Ahí aparecen esencialmente las grandes evidencias que determinan, ¿ya? Que hemos tenido, que hemos sufrido fenómenos evolutivos y que en cierta forma provenimos de un ancestro en común. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del registro fósil, que es una evidencia indirecta. ¿Ya? El registro fósil evidencia que en algún momento existieron formas de vida que eran
lógicamente similares a las que habitaban o que habitan actualmente, pero que también presentan diferencias posiblemente porque el ambiente también era distinto. ¿Ya? Ahora en el planeta han habido diferencias ambientales y en millones y millones de años, ya lo que también va a determinar que hay especies que o se han adaptado o que se han extinto, y las que se extinguieron nos dejaron, por así decirlo, su registro de cómo era. ¿Ya? Hola Tamara, ¿cómo estás? Te vi ahí que te conectaste. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, un poquito gripada, pero bien. Estás resfriada, Estamos... chota. Hay que, Sí, es como extraño, ¿no? Yo dije, ay, no, este coronavirus tampoco. No tengo fiebre, ¿no? Pero mi hermano le dio y como que pasamos el fin de y como un ¿ya? dolor de cuerpo, de cabeza así Claro, puede fuerte. ser. Mira, no es extraño que en esta época uno se resfríe, precisamente porque se relaja un poco más con las protecciones. ¿Ya? Y el Sí, tema de pues que aquí haya en humedad, Valpo, sol, claro, acá había días muy nublados, días muy soleados, y entonces claro, se pues calentó entonces puede hacer que te igual. resfríes, no necesariamente coronavirus, Y sino todo es coronavirus también. claro, y empecé a entrenar y también llegué muy tarde con la bolera mojada y parecía que el Claro, escoto se juntó. puede pasar. Eso, profe. Ya, pues, y lógicamente me faltaban las evidencias directas que son fenómenos. Mira, la diferencia que hay entre la evidencia directa de la evolución es que son fenómenos que ustedes, o sea, que nosotros podemos ver, ya, podemos cuantificarlo. Por ejemplo, yo puedo sacar muestras de embriones de los vertebrados, puedo tener distintas muestras de embriones, compararlas y llegar a la conclusión de que en las etapas iniciales todos somos muy similares. ¿Ya? En cambio, en la evidencia indirecta tengo que primero encontrar un fósil, que ya es bastante difícil, y lo segundo es que tengo que hacer la comparación con las especies actuales y posiblemente ahí me encuentre que no es 100% igual y tengo que empezar a como rellenar o suponer el comportamiento que tenía la estructura anatómica de la especie. ¿Ya? Entonces, las evidencias indirectas no son tan fáciles de evidenciar, ¿ya? Son episodios, por así decirlo, son piezas de un enorme rompecabezas que yo tengo que ir cuajando, que tengo que ir armando. En cambio, en las evidencias evolutivas directas, las evidencias lógicamente están ahí. Es cuestión de saber ordenarlas nomás y posiblemente llegue a la conclusión de una forma rápida, como en el caso que aparece aquí de los embriones de los vertebrados, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces una por una. En realidad las vamos a ver casi todas. Aquí tengo la principal, ¿ya? Que son las evidencias evolutivas directas, perdón, indirectas. La primera es el registro fósil, ¿ya? Y que en el registro fósil tengo que tener claro que de hecho ahí se ven dos especies completamente distintas. Ahí de hecho se ve el trilobite, un característico fósil que siempre se encuentra, seguramente había un gran número de trilobites en aquellos tiempos, y que son muy similares a los, no sé si los crustáceos completos, pero muy similares a los que se pueden ver actualmente, entre isópodos, decápodos, artrópodos varios, ¿ya? Posiblemente evolucionaron, por así decirlo, a algo que actualmente es más pequeño. Ya de hecho el trilobite era pequeño, pero podría haber sido más pequeño o más grande, dependiendo de las condiciones ambientales. Pero aún así en el registro fósiles son episodios, son pedazos. Catalina, dime nomás. Parece un chanchito de tierra. Sí, pues son muy similares a los decápodos, perdón, a los isópodos actuales, pues a los chanchitos de tierra. De hecho, el trilobite era un poquito más grande que el chanchito de tierra, un poco más grande, como 2, 3 veces más grande. Pero igual se han encontrado otros que son más pequeños, entonces ahí es donde uno empieza con el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque uno no somos capaces de ver cómo evolucionó la especie. Podemos suponerlo, por eso es una evidencia indirecta, porque no tenemos todos los episodios evolutivos. ¿Ya? Como te digo, es un rompecabezas que nosotros los vamos a ir armando. Lo mismo que estos bichitos, ¿no es cierto? Que en realidad este no es un bichito, es como un reptil que lo más seguro haya quedado encerrado en ámbar o en hielo. Ya, de hecho, hace poco descongelaron unos gusanos que encontraron de la época del Cretácico y vivieron sin problema y viven sin problema, ya porque en cierta forma el ambiente tampoco ha sufrido una gran variación, ya desde el tiempo en que se congelaron hasta el ambiente actual. Por eso es que son capaces de sobrevivir. Si no, lamentablemente se morirían. Ahí tendríamos que ver el comportamiento que tendría esta población que fue congelada, por así decirlo, a causa de un, eh, de un no sé si fue la glaciación, pero fue por un fenómeno de frío intenso.
¿ya? Y estos gusanos, al quedar congelados, quedaron preservados, por así decirlo, y cuando los descongelan para poder estudiarlo, se dan cuenta que se empiezan a mover. O sea, ellos fueron capaces de cambiar, o más que cambiar, congelar su estado fisiológico para poder sobrevivir. Y sobrevivieron millones y millones de años congelados, para que se den cuenta del poder que tiene la de vida en la Tierra. Siempre lo asumimos a las especies más grandes, como los mamíferos o como los vertebrados en general, pero en realidad los invertebrados tienen capacidades de sobrevivencia que incluso superan a las nuestras, ¿ya? Registro fósil, entonces, los registros fósiles son evidencias indirectas porque no puedo ver todo el proceso, ¿ya?, evolutivo que los llevó a ser como eran en ese momento y cómo cambiaron, por así decirlo, a las especies que tenemos actualmente. Ya solamente lo puedo suponer. La otra evidencia indirecta, que no la puedo cuantificar, esencialmente la puedo suponer también, son las test y las pruebas bioquímicas. ¿Ya? Bioquímicamente nosotros tenemos una composición de 4 grandes biomoléculas, ¿ya?, orgánicas, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y en el caso de los ácidos nucleicos, sabemos que pueden ir cambiando, mutando por ciertos factores ambientales. ¿Ya? Por ejemplo, radiaciones solares, radiaciones ultravioletas, ¿ya? Cambios en la frecuencia de los codones o de los ácidos nucleicos, y eso puede hacer que, o puede generar una mutación visible. Muchas veces generan mutaciones no visibles, ¿ya? Pero la gran mayoría de las veces son mutaciones visibles, y como son mutaciones visibles, lógicamente podría cuantificarla. El tema es que hay muchas especies que cuando mutaron se extinguieron y no sé, vuelvo a repetir ahí, tenemos el mismo problema con el fósil. No sé qué cambió, ya puedo suponerlo, pero no puedo evidenciarlo de forma directa porque no vi el cambio. ¿Ya? Esa es la clave de la evidencia evolutiva indirecta. Yo no vi el cambio, como no lo veo, solamente puedo entrar a suponerlo con un sustento lógicamente teórico. ¿Ya? Si cambia, por ejemplo, aquí, en este caso se mutó el gen de la citosina por la guanina, ¿ya? Cuando esta cadena de ADN se duplique o se replique, va a empezar a presentar la guanina de forma persistente. ¿Ya? Y en la otra cadena, la otra hebra, si también sufre una mutación en comparación a la hebra original, también va a empezar a presentar esa mutación y eso podría generar un cambio, ¿ya?, en la paridad de bases y en un gen, ¿ya?, que incluso podría ser, como les decía, una característica visible, fenotípicamente visible. ¿Ya? De hecho, muchas mutaciones son visibles en nuestra población, otras no. Por ejemplo, con un análisis químico lo pueden ver. ¿Cómo se llama esta? La anemia falciforme, ¿ya?, es a causa de una mutación, ya en la cadena de la hemoglobina, y hace que los glóbulos rojos ya no tengan esa forma de disco, de plato, ¿ya?, sino que empiezan a presentar forma de media luna. Y se empiezan a coagular y a aglutinar entre sí los glóbulos rojos, pues empiezan a presentar, puede generar, esta persona genera trombosis espontánea. ¿Ya? Y eso es a causa de la mutación de un gen, como les digo, que expresaba la cadena de la hemoglobina. Ahí sería, miren, ahí ustedes no saben que es visible, pero si se hacen el análisis de sangre, ahí sí va a ser visible, ¿ya? Porque no podemos ver la sangre, pues la vamos a ver roja igual. Más evidencias indirectas. Aquí tenemos, bueno, estas son, en realidad la embriología comparada es directa. Es la anatomía comparada, pucha, entre sí que no, pues normalmente la definen como una evidencia indirecta. La anatomía comparada compara, de hecho por eso es comparativa, ¿ya?, compara en cierta forma ciertas estructuras. ¿Ya? Nosotros podemos tener estructuras que pueden tener un comportamiento análogo, o hay otras que tienen un comportamiento homólogo. ¿En qué sentido? Cuando es análoga una estructura, una parte del cuerpo de una especie con la de otra, es porque posiblemente viven en el mismo ambiente. ¿Ya? Como el ambiente se mantiene sobre esa población o sobre esas poblaciones, y esas poblaciones pueden tener grados evolutivos distintos, ¿ya?, o haber sufrido episodios evolutivos diferentes, empiezan progresivamente a adaptarse al ambiente para tratar de sobrevivir y empiezan a presentar características que son convergentes. ¿Ya? Por ejemplo, el topo, que tiene una patita, una mano, igual 5 dedos específicos, por así decirlo, para poder hacer hoyo y cavar y poder hacer estas madrigueras bajo tierra.
¿ya? Y el grillo topo, ya que en cierta forma el grillo topo es un insecto, no es un mamífero como el topo que nosotros conocemos, pero que también tiene una estructura que le permite arar la tierra, ¿ya? Y vivir debajo de la tierra. Entonces estoy comparando un mamífero vertebrado con un insecto invertebrado y que aún así presentan estructuras que son símiles porque viven en el mismo ambiente, ¿ya? Entonces las estructuras análogas son generadas por la presión de selección que genera el ambiente sobre dos poblaciones diferentes, ¿ya? Y que empiezan a aparecer estructuras muy símiles unas con otras. Las estructuras homólogas, ¿ya? Son aquellas estructuras que tienen distinta función, ¿ya? Pero tienen un origen evolutivo en común. Por ejemplo, la pata de un delfín, ¿ya? La aleta delantera, que nosotros la llamamos aleta delantera porque se parece a la de los tiburones o la de otros peces, pero en realidad la aleta del delfín, si yo soy capaz de verla por dentro, me voy a encontrar que tienen los mismos huesos que tiene un mamífero en su extremidad delantera, ¿ya? Lo comprobamos entonces con la del murciélago y me voy a encontrar que tienen falanges, metafalanges, carpianos, metacarpianos, radios, cúbitos, etcétera, ¿ya? Que son los mismos huesos que va a tener el delfín y que va a tener cualquier otro mamífero, ¿ya? Por lo tanto, en este caso la estructura es homóloga. ¿Por qué? Porque pese a que tienen, ambos dos son mamíferos y comparten un origen evolutivo en común, el ambiente generó una diferencia, generó un dimorfismo en una estructura que debería ser muy similar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la pata del murciélago le permite volar, ¿ya? Y en la misma pata delantera que al delfín le va a permitir nadar, ¿ya? Homólogo entonces, mismo origen evolutivo, distinta función, y lo análogo al revés, ¿ya? Distinto origen evolutivo, pero cumple la misma función, ¿ya? Y la embriología comparada, como les digo, ya es una evidencia directa, ahí se me escapó, tenía que haber separado esto. Y la embriología comparada lo que hace esencialmente es comparar la similitud que hay en las primeras etapas de desarrollo en realidad de cualquier especie. ¿Ya? Yo puedo comparar, por ejemplo, todos los animales y en la etapa de cigoto, de la segmentación de la mórula, etcétera, me voy a encontrar que todas las células tienen un comportamiento similar. ¿Ya? Ya en el caso de los vertebrados, de hecho ahí lo pueden ver que en la clásica imagen, ¿ya? Aquí estoy comparando un pez, la salamandra que es un anfibio, el pollo que es un ave, cerdo que es un mamífero y el humano que también es un mamífero, ¿ya? Voy a encontrar que las primeras etapas de desarrollo embrionario son muy similares, ¿ya? Unas con otras, unas más que otras lógicamente, pero son muy similares. De hecho aquí se ve que el pez y la salamandra, incluso el pollo, son muy parecidos, pese a que el pez va a tener una vida marina. La salamandra es un anfibio muy parecido al sapo, ya tiene una vida marina y también una vida terrestre. Y el pollo es directamente una vida terrestre, ¿ya? Tiene pulmones, y pese a tener pulmones también tiene hendiduras branquiales, ¿ya? Como que se comparten estructuras que con el desarrollo, lógicamente, y la expresión de ciertos genes se van anulando, ¿ya? El ser humano, de hecho, nosotros nacemos, ahí venimos con cola, algo le pasa a la cola y se suprime la cola, cosa que la gran mayoría de los mamíferos tienen, ¿ya? Por lo tanto, en la embriología comparada ustedes pueden comparar, lógicamente, los embriones en su estado inicial y se van a dar cuenta que son muy similares, y la gran deducción que yo puedo sacar de eso es que, en resumidas cuentas, provenimos o tenemos ancestros evolutivos en común. Ya como tenemos ancestros evolutivos en común, es el por qué es que somos tan parecidos en esas primeras etapas de desarrollo, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, antes de pasar a las un poquito más largas, por así decirlo. ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Okay. Ya. Ahí sí. ¿Qué otra evidencia evolutiva indirecta? Bueno, y siguen siendo indirectas estas, la embriología comparada la sacamos un poco, ¿ya? Porque aún así no puedo entender cómo fue completo el proceso, ¿ya? No tengo una máquina del tiempo, ni soy como un dios que pueda adelantar y retroceder el tiempo a mi voluntad. No, lamentablemente no se puede dar eso, ¿ya? En el caso de la taxonomía, los taxones o los grupos, ¿ya? Se van organizando por similitud.
¿ya? Los primeros taxones hacen que todas las especies seamos símiles en un principio, ¿ya? Si yo hablo de cordados, por ejemplo, o hablo de vertebrados, yo voy a meter a 4 grandes filas dentro del grupo de los vertebrados. Si me meto ya en los mamíferos, ya lógicamente aparece la característica propia de los mamíferos, que viene a ser el presentar glándulas mamarias y la secreción láctea, que no tiene lógicamente ningún otro tipo de vertebrado, ¿ya? Entonces, la taxonomía lo que hace es clasificar en base a características en común, y cuando empiezan a presentarse estas características diferentes, van haciendo que empiecen a aparecer estas como ramas del árbol taxonómico, ¿ya? Y ahí es donde cuando técnicamente nos empezamos a separar actualmente, ¿ya? Algo vimos en la clase pasada en cierta forma, ¿ya? Y ahí fue cuando la Cata nos decía que efectivamente la teoría de Lamarck no está completamente, o por lo menos la parte que decía del uso y desuso, no está tan alejado, ¿ya? El tema es que lo planteó mal, y él lógicamente decía que el uso y desuso de los órganos ocurría a corto plazo. Y en cierta forma, como decía la Cata la semana pasada, o sea, la clase pasada, no la semana pasada, la clase pasada, sí, en cierta forma el uso y desuso es válido, pero considerando episodios evolutivos que son extensos, que son largos, ¿ya? No un episodio evolutivo a corto plazo, ¿ya? La biogeografía, el estudio de la distribución geográfica de las especies, creo que algo también le hablé el lunes pasado, de que se hablaba de que había un único, o que hubo un único gran continente, y que debido a los movimientos de las placas tectónicas que son recurrentes en el planeta, se fracturaron y se fueron distanciando en el tiempo, ¿ya? Si se dan cuenta, pareciera que el continente africano y el sudamericano alguna vez conformaron un único continente, y que al separarse, ¿ya? De hecho se ve, de hecho ahí como que calza perfectamente esta parte de Brasil en ese sector africano. ¿Y cómo lo compruebo? Muy sencillo, porque hay fósiles que se han encontrado tanto en Sudamérica como en África que son similares, si es que no son de la misma especie. Entonces, ¿cómo me encuentro fósiles de una población que está separado por un enorme océano y que lógicamente no, las especies actuales no han sido capaces de sortear, ¿ya? Lógicamente porque en algún momento los continentes estuvieron todos unidos, se fracturaron y generaron el mapa continental que tenemos actualmente, ¿ya? Entonces, la biogeografía explica en base al movimiento de las placas cómo se han ido separando las masas de tierra, y la biogeografía estudia la distribución de las especies bajo, lógicamente, el ojo de los continentes. Pues por eso que tenemos en los distintos continentes tenemos especies diferentes, porque cada continente en cierta forma tiene un clima, ¿ya? Y por ende las especies se van adaptando a ese clima, ¿ya? Y ahí podemos ver, pues, por ejemplo, miren, encontramos fósiles que se distribuyen entre África, India y la Antártica. ¿Ya? Uno dice, pero si están súper separados la Antártica, la India. No, porque en algún momento sí estuvieron juntos. ¿Ya? Lo mismo aquí, miren, Sudamérica, África, la Antártica, Australia. Como que el único continente que no aparece es el continente de Eurasia, por así decirlo, Europa y Asia, porque posiblemente todavía no emergía. Quizás en algún momento sí va a salir o va a emerger para poder formarlo, ¿ya? Y se han encontrado, de hecho, como les digo, se han encontrado entre África y Sudamérica fósiles de dinosaurios, ya que uno dice, pero este es el mismo dinosaurio. El dinosaurio nadó todo el Atlántico, atravesó el Atlántico para venir a dejar su fósil aquí en Sudamérica. No, esencialmente fue una fractura de tierra, ¿ya? Y en algún momento se piensa la teoría de la deriva continental, por ejemplo, que Sudamérica, la costa chilena, va a terminar chocando con la costa australiana en algún momento, ¿ya? Como que los continentes se están separando, desde Europa y América se separan y van a chocar en algún punto América con la parte asiática y lógicamente nosotros con la australiana, ¿ya? Por el Pacífico No lo vamos a ver. estamos yendo. ¿Ah? Por el Pacífico se está... Sí, hay una placa de subducción precisamente. Y lo otro es que en el Atlántico, en el centro del Atlántico, emerge una cordillera, que es la cordillera mesoceánica. Y esa cordillera es la que literalmente separa los continentes. Por eso les digo que en algún momento van a chocar. Van a chocar. ¿Cuándo van a chocar? Van a pasar posiblemente millones y millones de años antes de poder que nosotros seamos capaces de verlo o cuantificarlo, ¿ya? Se presume nomás, de hecho nosotros no evidenciamos que se muevan los continentes, podemos evidenciar los terremotos,
¿ya? Y en base a eso podemos llegar a la conclusión de que es así, ¿ya? Por eso es una evidencia indirecta, no la podemos ver, no podemos acelerar ni retroceder el movimiento tectónico. Ya, aquí vamos con los temas cruciales. De hecho, el efecto cuello botella es el que más me complica, y el efecto fundador. A ver, la deriva génica. Puede ocurrir que en una población inicial, bueno, algo explicamos de deriva génica, dijimos que la deriva génica ocurría esencialmente cuando yo tengo una población y que por algún fenómeno esta población progresivamente se va separando del grupo inicial, ¿ya? Los genes empiezan a moverse, ¿ya? Y se van con este grupo inicial, y ese fue como el ejemplo que yo les di de deriva génica. Pero podría ser que la deriva génica ocurra por eventos fortuitos, ¿ya? Y de hecho ahí se ve un evento fortuito. La persona simplemente pisó un grupo de bichitos verdes, ¿ya? Que pertenecía a la población inicial, y ahora la cantidad de bichitos verdes se vio diezmada, se ve severamente afectada, ¿ya? No puede ser un pisotón, puede ser, por ejemplo, el desborde de un río, o puede ser una tormenta eléctrica que mató un gran número de individuos y por ende también eliminó esos genes, y quizás eran los individuos más aptos, no lo sé, ¿ya? Entonces son cambios que van ocurriendo en la cantidad de genes y en cómo esta frecuencia o esta cantidad de genes se va a ir mezclando dentro de la población, ¿ya? Puede, como les digo, ocurrir por un fenómeno geográfico, la fractura continental que separó las poblaciones en dos, por ejemplo. Puede ser, como les digo, por un tsunami, ¿ya? Que afectó a la población y eliminó a todos los que vivían cerca de la costa, por ejemplo. Como también podría ser una tormenta eléctrica, que simplemente electrocutó un grupo casi azaroso de individuos, y ahí pónganse ustedes que estaban los genes más bonitos, por darle un ejemplo hacia lo loco, ¿ya? Entonces, como les digo, son cambios en cómo se van a mezclar los genes debido a factores que podrían ser no controlables, ¿ya? Y aquí, en base a la deriva génica, vamos a tener dos grandes efectos, de hecho ahí aparecen los dos, ¿ya? El efecto cuello de botella, ya de la deriva génica la podemos dividir en dos, por así decirlo, el efecto cuello de botella y el efecto fundador, ¿ya? De hecho, en el efecto fundador hay un ejemplo bien tangible y bien visible, ¿ya? Y tiene que ver mucho con este tema de religioso que se profesa bastante, más en Norteamérica, que como que nosotros lo hemos copiado, pero en realidad es más en Norteamérica que acá, por suerte. Ya, vamos entonces con el efecto cuello de botella. ¿Qué dice? Reducción del tamaño de la población, que por ende lleva consigo el cambio en la frecuencia de los genes. Ya los genes lógicamente se alteran en base a lo que se va viendo, ¿ya? Miren, aquí tengo una población inicial. Vamos a suponer que tengo una población en una botella, ¿ya? Por eso se llama efecto cuello de botella. Y la doy vuelta a la botella sobre un recipiente X, ¿ya? La doy vuelta 1, 2, 3, 10 segundos y la devuelvo a como estaba inicialmente, ¿ya? Miren cómo estabas aquí. Si yo contabilizara la cantidad de pelotitas rojas, perdón, pelotitas rojas, ni que fuera daltónico, pelotitas amarillas y pelotitas azules dentro de esta botella, vamos a suponer que está en mitad y mitad, está en 50 y 50, 50 amarillas y 50 azules. Cuando yo la doy vuelta, ¿ya? Por una cantidad de tiempo específico, y la devuelvo a su estado original, me voy a dar cuenta que la cantidad de pelotitas que cayeron no está en la misma proporción, ¿ya? Es muy difícil que caiga 50 y 50 si yo tengo un punto que está angostando, ¿ya? En cierta forma, o que retrasa la caída de las pelotitas, ¿ya? En una población esto vendría a ser, por ejemplo, a ver, darle un buen ejemplo, una migración, ¿ya? Ustedes tienen una población inicial, dentro de esta población inicial que tiene, no sé, pues 1000 individuos, la característica color de ojos verde, color de ojos café, ¿ya? Y debido a que ocurre una migración, porque hay una falta de recursos, un grupo de la población se separa del grupo inicial, ¿ya? El tema es que cuando se hace, este grupo de individuos elige separarse, no lo hace por cómo tienen la distribución del color de ojo. Nos dicen, a ver, inicialmente tenemos 50 y 50, así que solamente se van a poder retirar en la misma proporción a otro lugar geográfico. Se va a ir el 10%. Supongan que se van 100 personas, y esas 50 personas tienen que tener el color del ojo café, el 50% tiene el color del ojo verde. No se da así, ¿ya? La frecuencia alélica, pónganse ustedes que los que deciden retirarse son puras personas con el color de los ojos café, ¿ya? Lógicamente, la nueva población va a tener
solo la característica ojos café, y si aparece la característica ojos verdes va a ser en una muy baja frecuencia, ¿ya? Por eso es que se puede generar este efecto cuello de botella, ¿ya? De hecho, aquí tienen la población original, que tiene una distribución de genes determinados por el factor ambiental y por la selección natural. El efecto cuello de botella, una migración, una muerte masiva, una enfermedad que no elige fenotipo la enfermedad, por ejemplo, cuando está afectando a la población. Los sobrevivientes ya tienen un cambio en su frecuencia, hay más individuos, en este caso hay más pelotitas azules que pelotitas amarillas, ¿ya? Hay más individuos con cierta característica que la otra, y cuando la población vuelve a regenerarse, vuelve a recuperar su número, ¿ya? Lógicamente la frecuencia alélica también cambia, ¿ya? ¿Por qué? Porque está determinada a quienes sobrevivieron. Y los que sobrevivieron en este caso fueron más azules que amarillos, o quedaron más azules que amarillos, y cuando se repliquen, ¿ya? Y empiezan a aumentar el número, van a también haber más individuos azules que amarillos, ¿ya? No como era inicialmente, ¿ya? Entonces ahí yo tengo una pérdida de la frecuencia alélica. Normalmente el efecto cuello de botella me lleva a esa conclusión, a una pérdida en la frecuencia o la cantidad de genes de una característica en particular, ¿ya? Y como les digo, puede ocurrir, es una reducción en resumidas cuentas de la población, y que puede ocurrir por un efecto azaroso, puede ser ambiental, como también podría ser una enfermedad, ¿ya? O una migración, pero en el caso de la migración es que en cierta forma planificada o decidida en algunos casos, por lo tanto a veces podría ser que no se dé con el caso de la migración. No así cuando hablamos de, ahí sí, del efecto fundador, ¿ya? Este es un tipo de deriva génica también. El cuello botella es un tipo de deriva génica que altera la frecuencia de los genes, ¿ya? Y en el caso del efecto fundador, miren, de hecho, el ejemplo se da en nuestra especie, pero a medias porque no hemos vivido un episodio evolutivo nosotros, ¿ya? A ver, aquí yo tengo una población original, y en esta población original ustedes tienen características, elijan ustedes la característica, color de ojos, por ejemplo, que es como lo más visible, ¿ya? Color de ojos azules, color de ojos café, color de ojos verde y color de ojos ámbar, ¿ya? O amarillo, elijan ustedes, ¿ya? Entonces tengo 4 distintos tipos de genes, o de características, o de frecuencias alélicas, ¿ya? Y tengo una riqueza bastante grande dentro del pool genético, del total de genes que hay en esta población, porque tengo 4 genes para una pura característica, ¿ya? Entonces, por algún motivo, normalmente aquí sí, un fenómeno de migración es el más tajante en el efecto fundador. Hay mucha competencia, cuesta obtener recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Una pequeña porción de los individuos originales se separa y funda, por eso se llama efecto fundador, y funda una nueva población, ¿ya? Se va, funda una nueva población, y como los que se fueron, ¿ya? Tienen un grupo de genes que no es el total de genes de la población, ese grupo de genes que se llevan son los que se perpetúan en esta nueva población, ¿ya? Entonces, miren, aquí la población inicial son solamente individuos verdes y amarillos, ¿ya? Se separan de la población original porque hay mucha competencia y no conviene vivir ahí. Y cuando forman su nueva población, solamente se evidencian los genes que se llevaron, ¿ya? De hecho, aquí solamente se ven pelotitas verdes y pelotitas amarillas. ¿Dónde quedaron las pelotitas café y las pelotitas azules? Porque no estaban con los genes de las personas que se fueron, ¿ya? De hecho, aquí aparece la definición, un grupo reducido de la población original migra y funda, ahí está la clave, una nueva. El grupo fundador portará solo algunos alelos presentes en la población original porque no se puede llevar todos los genes consigo. ¿Cómo podría enriquecer esta nueva población si empiezo a migrar o decirle a la gente que tenía, o a los individuos de la población que tenían otra frecuencia de genes, ¿ya? Que tenían otros genes de la población original, que se vengan a vivir acá? Entonces me enriquecerían de nuevo la población y podría ser incluso tan rica en genes ya como lo era la inicial. Pero si tuvieron que atravesar, por ejemplo, un continente para hacerlo, no va a ser muy cómodo o muy fácil obligarlo o decirles que vengan a formar de nuevo la población original, ¿ya? El mejor ejemplo de esto son los Amish, ¿ya? No sé si conocen los Amish, ¿o han escuchado de ellos? Sí. ¿Sí? Los Amish son este grupo religioso norteamericano
¿ya? Que viven en ciertos estados y que tienen Comunidades, sí, sí, pues aisladas. forman comunidades como que si fueran, a ver, es como si vivieran hace 2 siglos atrás, o a principios del siglo Sí. pasado, ¿ya? Y estas personas vinieron de los ingleses que colonizaron Norteamérica, en realidad, no América, sino que Norteamérica. Y ellos cuando vinieron ya venían con este sesgo religioso que era muy fuerte, ¿ya? De hecho, ellos viven como que consumen lo mínimo, producen muy poco, de hecho también su grado de Viven como contaminación muy también es... austeros, son ultra religiosos, Sí, entonces, y ese es el tema, son como, ultra religiosos. sí, Entonces, como que todo lo hacen en gracia de Dios y la cuestión. Entonces, por eso es que se claro, han tampoco les aislado de gustan la las población. intervenciones Claro, y de hecho les ha costado mucho hospitalarias, no porque creen en la cómo, ciencia. cómo, cómo viven en el país capitalista por excelencia sin vivir del capitalismo. ¿Ya? Entonces han tenido que también adaptar un poco ¿cómo se llama? Su religión, sus conductas en realidad, políticas, en el sentido de que han tenido que meterse en el mundo industrializado y han tenido que vender a los precios que se venden, etc. ¿Ya? Igual como que se han visto forzados. Pero tratan de mantener esta conducta, y de hecho, ellos visten como hace 2 siglos atrás. Ya no andan con Sí, pues, teléfonos de con una alta falda, tecnología, claro. Viven con... todavía tratan de no usar vehículos motorizados, y si lo usan son vehículos motorizados muy antiguos, ¿ya? Y todavía son de las personas que si van a cultivar un campo, lo cultivan a mano, pues no utilizan, y los pesticidas no utilizan pesticidas, todo es completamente como era antes, ¿ya? El tema que los fundadores de los Amish fueron 12 personas, ¿ya? Que se aislaron de los grupos, del grupo inicial, por así decirlo, de colonizadores norteamericanos, y que tenían este sesgo religioso bastante amplio. El tema es que uno de ellos, de esos 12, tenía polidactilia. La polidactilia es la característica, es genética, es heredable, y más encima es dominante, ¿ya? Es un gen, está asociado a un gen dominante. Y la polidactilia es cuando una persona, en vez de tener 5 dedos, tiene 6, tiene uno más, ¿ya? El índice de polidactilia en la población norteamericana, porque de hecho se estudió esta cuestión, ¿ya? El índice de polidactilia en la población norteamericana es del 0,017, ¿ya? 0,017, quiere decir de cada 1000 personas, 17 te va a salir con polidactilia. Es súper bajo, ¿ya? El tema es que en los Amish, en la población Amish en general, es del 13%. Quiere decir que el gen de la polidactilia se asentó en la población, y esto se refuerza, ¿ya? Ese gen se refuerza y se perpetúa cuando empiezan a haber cruces consanguíneos. ¿Y qué quiere decir? Que como la población es muy pequeña, se tienen que empezar a casar o con las hermanas o con las primas, ya, para Claro, poder perpetuarse, porque a ellos no les gusta incluir gente de afuera, ¿ya? Y no han venido, vamos a suponer, no han venido personas de afuera, entonces forzosamente llegaría a un punto en que los primos, por lo menos los primos y primos hermanos, tendrían que forzosamente casarse, porque ellos siguen una conducta religiosa bastante alta, casarse y tener hijos entre ellos, ¿ya? Y eso hizo, de hecho, que el gen de la polidactilia se perpetuara tanto en el tiempo, ¿ya? Y como les digo, es altísimo el índice de polidactilia en los Amish. De 10 personas, una las van a tener, ¿ya? Entonces, ahí se da este caso del efecto fundador, ¿ya? El grupo de Amish inicial, que venía con la polidactilia, se llevó su gen, y al perpetuarse, lógicamente, y separarse del grupo inicial, el gen progresivamente empezó a asentarse. Si viviéramos un episodio evolutivo en millones y millones de años más, lo más seguro es que los Amish formen una población genética diferente de la población norteamericana que existe. No podrían cruzarse entre sí porque habrían formado una nueva especie. Evolucionaron, ¿ya? Ahí depende por qué características genéticas tengan ellos como especie, sería otra cosa. Posiblemente no lo veamos, ¿ya? Porque nuestro grado de recombinación genética que tenemos a causa de la globalización es muy alta. Ya podemos viajar a cualquier parte del mundo y andar dejando hijos regados por cualquier lado, ¿ya? Por lo tanto, ese es el mejor ejemplo de efecto fundador, ¿ya? El caso de los Amish, o los menonitas creo que les llaman también, ¿ya? Y lógicamente el tema de la consanguinidad es bastante... Bueno, los Amish decían que ellos no se casaban con las primas,
¿ya? Pero no les quedó otra más que asumirlo si tenían la característica, y después empezaron a hacerle estudios genéticos, ya ahí estaba más que claro que habían cruces consanguíneos, aunque ellos lógicamente no lo reconocieran. ¿Ya? Vamos. Ya, antes de pasar a adaptación. ¿Alguna pregunta con esta parte? ¿Por qué me escriben esta hora? No, todo ¿No? claro. Ya. Ahí sí. Vamos entonces con la adaptación al ambiente. ¿Ya? Adaptación, rasgo común en una población que se ha establecido por selección natural. ¿Ya? Es como la gran herramienta que utiliza la selección natural para poder seleccionar a las especies. ¿Ya? El que se adapta bien y el que no, lamentablemente, se tendrá que morir. Aumenta la sobrevivencia, ¿ya? Si yo soy apto para el ambiente y estoy mejor adaptado para el ambiente, lo más seguro es que mi índice de sobrevivencia sea mayor, ¿ya? Y por ende, si sobrevivo, voy a poder reproducirme y perpetuar estos genes que, entre comillas, son aptos, ¿ya? Vamos a tener varios tipos de adaptación. Esencialmente son tres, ¿ya? La adaptación de comportamiento, que es un cambio reversible, ¿ya? La adaptación fisiológica o funcional, que también es reversible, y la adaptación morfológica o estructural, que es netamente genética, ¿ya? Y que lo más seguro es que la adaptación morfológica fue un cambio en un episodio evolutivo, que empezó a caracterizarme como especie para frente a un ambiente en específico, ¿ya? Vamos viendo una por una. A ver, la adaptación etológico viene de comportamiento, así que en realidad traducirlo de esa forma está bien, ¿ya? Adaptación etológica o de comportamiento. Cambia, ¿ya? El comportamiento de la población a causa de un fenómeno específico, por ejemplo, como la reproducción. Cuando se reproduce la población, las hembras o los machos, dependiendo ahí quién guíe la reproducción, van a cambiar su comportamiento. ¿Ya? Muy común, por ejemplo, en los gatos. ¿Ya? Los gatos cambian su comportamiento previo a la copulación, cuando entran en celo, como se dice, y maullan fuerte, y las gatas quieren salir, y se andan arrastrando por el piso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O las perras también lo pueden ver, pues tienen un montón de perritos que la andan persiguiendo. ¿Ya? Cambia el comportamiento de la población debido a la reproducción. ¿Ya? Ese es un cambio etológico. Cuando se detiene, bajan los niveles hormonales, posiblemente se consigue la reproducción, el cambio nuevamente, o sea, la población vuelve al estado inicial. ¿Ya? Es muy común que los mamíferos tengan cambios de comportamiento, ¿ya? Y eso se debe esencialmente a que tenemos etapas o fechas reproductivas que están determinadas normalmente por factores ambientales. ¿Ya? De hecho, los gatos se reproducen en agosto porque empiezan a ver más luz. Y es por eso que se reproducen en agosto. ¿Ya? De tal forma que al reconocer que hay más luz disponible, como que presumen que van a haber más recursos disponibles cuando nazcan sus crías. ¿Ya? Va a pasar el tiempo suficiente para poder tener recursos suficientes también a futuro. ¿Ya? Y de esa forma garantizar la sobrevivencia de la especie. Ese es en el caso de los felinos. En el caso de los cánidos, que tienen ciclos un poquito más largos, por así decirlo, sus ciclos estrales son 2 veces, a lo más 3 veces al año, ahí también hay un cambio que puede estar determinado por factores ambientales, pero el perro es muy dependiente del humano, entonces, pucha, es como casi fortuito, ¿ya? Pero como les digo, los mamíferos normalmente tienen cambios cuando van a iniciar la reproducción y cambios de comportamiento que vuelven a su estado inicial, por así decirlo, cuando se detiene el proceso, ¿ya? De hecho, ahí se ve, po. Bueno, y también tenemos otros, po, no solamente durante la reproducción. Por ejemplo, el cambio que sufrimos también los mamíferos es producto del parto, ¿ya? Hay cambios conductuales en las hembras de todos los mamíferos postparto, preparto y postparto. ¿Ya? Y esencialmente se debe a la lactancia, que está guiada por hormonas, que nosotros vimos esa hormona. Quizás la prolactina no es tanto, pero la oxitocina sí es muy importante y primordial en el cambio del comportamiento, porque la oxitocina también puede actuar como un neurotransmisor. Y al actuar como un neurotransmisor me puede generar estos cambios conductuales. Ya como que la mamá se vuelve más amorosa con sus crías, pero se vuelve muy recelosa si es que viene algún otro individuo de la especie a molestar. ¿Te voy pescando?
La hormona del amor que le llaman. Claro, es la hormona del amor, como le dicen, pero el amor hacia las crías nomás, pues no hacia los otros individuos. De hecho, las hembras Obvio. tienen la tendencia a ser muy recelosas cuando se les acerca otra especie o dentro de la misma especie, porque lo consideran como una amenaza, ¿ya? Ese es el cambio etológico, la adaptación etológica o comportamiento, ¿ya? Como les digo, ocurre normalmente por episodios, ¿ya? Que puede estar guiado o por la reproducción principalmente o por la lactancia en el caso de los mamíferos. Lógicamente los aves no tienen lactancia. Bueno, las aves también tienen cambios de su comportamiento, por el clásico de las gallinas. La gallina pone los huevos y si no sacan los huevos del nido rápido, la gallina se va a echar sobre los huevos y ahí no hay vuelta atrás. ¿Ya? Van a tener que levantarla 21 días después y va a estar llena de pollito. ¿Ya? Entonces, lógicamente, ahí hay un cambio en el comportamiento de la hembra. ¿Ya? La adaptación fisiológica, ¿ya? También es reversible, pero ocurre cuando el ambiente se vuelve un poco más adverso. ¿Ya? Y de hecho, es muy, muy común que ocurra. ¿Ya? Por ejemplo, las especies que tienen senescencia, ¿ya? O que tienen caducidad, por así decirlo, en sus hojas. ¿Ya? De hecho, es muy común. Suele ocurrir que hay arbolitos que botan la hoja o que mudan las hojas después del invierno, o sea, después del verano. Durante el otoño las botan y en el invierno entran en modo como de hibernación. Entonces ellos prefieren perder las hojas para no perder agua, para no tener que alimentarla en cierta forma o tener que volver a pigmentarla y eso le generaría un desgaste fisiológico. Entonces los árboles prefieren botar las hojas y generarlas de nuevo cuando empieza a aumentar la luz del sol. ¿Ya? Por lo tanto, la adaptación fisiológica en ese caso es porque cambia la estructura fisiológica del individuo, vuelve a un estado básico, por así decirlo, y después se recupera cuando comienza un ambiente apto nuevamente, ya que en este caso sería la primavera. ¿Ya? En el caso de los mamíferos, por ejemplo, en el caso del camello, aunque este es más morfológica que fisiológica, los camellos tienen la tendencia a no tomar agua. ¿Ya? Ellos normalmente lo que hacen es generar grandes reservas de lípidos, tienen unos enormes riñones para tratar de filtrar la mayor cantidad de agua y devolverla a la sangre lo más rápido posible. ¿Ya? Tienen unos filtros muy grandes, en resumidas cuentas, y de esa forma pueden nivelar sus niveles, aumentar o regular en realidad el término, regular sus niveles de agua como otro mamífero, o sea, como ningún otro mamífero. ¿Ya? Y de esa forma generan lipólisis, destruyen las reservas de lípidos que hay en el cuerpo, liberan agua, eso aumenta el nivel de agua plasmático en la sangre y la vasopresina, que es la hormona que regula el agua, no se ve tan estresada, no genera tanto daño. ¿Ya? El mejor ejemplo de adaptación fisiológica, de hecho, y nosotros lo vivimos, es cuando vamos a la altura. Si por ejemplo vamos a Bolivia, a visitar Bolivia y queremos salir a correr en Bolivia, no, lo más seguro es que caigamos, pero a la media cuadra habremos corrido y lo más seguro es que nos desmayemos, ¿ya? O que terminemos Profe, muy esa cansados. adaptación de los glóbulos, cuando vamos a Esa, altura, como ¿cuánto más o menos se demora el cuerpo un poco aunque depende de la altura, ¿ya? Pero Mm. esencialmente se va a demorar unos 4 días, sí, unos 4 Ah, días ya, ya. aproximadamente. Ujú. Lo ideal es una semana. ¿Ya? Por eso la Ya. selección chilena, cuando le toca jugar con Bolivia, se van a Van entrenar antes, toda la pues. semana a Calama. Claro, suben antes. Claro, porque la altura, pese a que no es similar, pero sí está a una altura relativamente considerable. Pues entonces, de esa forma, el sistema fisiológico se esfuerza, la baja de oxígeno, que es plausible, está en el ambiente y no va a cambiar. ¿Ya? El organismo se va a tener que adaptar a este fenómeno ambiental, generando más glóbulos rojos para poder transportar el poco oxígeno que anda dando vuelta en el aire. Y de esa forma pueda correr. ¿Ya? De hecho, hay animales que viven, por ejemplo, no sé, pues en India, o que viven en la frontera India-Nepal, donde está ahí el Everest, y las cabras van saltando de monte en monte como si no fueran, como si nada. Y de hecho han sacado muestras de sangre de esas cabras y su sangre es súper espesa, ya precisamente porque tienen muchos glóbulos rojos o muchos elementos figurados disueltos, en realidad ese es el tema, ¿ya? Que favorece el transporte de oxígeno, ese es el tema. ¿Ya? Ahora, cuando la selección chilena vuelve, por ejemplo, a Santiago, ¿ya? O se van de nuevo a sus países donde están trabajando, pierden los glóbulos rojos porque lógicamente si la altura no se sostiene,
¿ya? El organismo indica que no necesita tener tantos glóbulos rojos disueltos en la sangre, entonces se pierden, así de sencillo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, nos sometemos a un cambio ambiental, nos adaptamos, salimos del cambio ambiental, el ambiente como que se normaliza, por así decirlo, y volvemos a nuestro estado base, ¿ya? Entonces, tanto el de comportamiento como el fisiológico son estados reversibles, ¿ya? Y lógicamente en el comportamiento o en la estructura fisiológica, porque en este caso, en el caso de la selección chilena, cambia el sistema circulatorio para favorecer el transporte de gases en el sistema respiratorio. O sea, hay un cambio fisiológico, ¿ya? No así con la adaptación morfológica, porque la morfológica es característica, es inherente, es heredada, de hecho, y es propia de una especie en particular a un factor ambiental, ¿ya? Esta es una adaptación que ocurrió en respuesta a una presión de selección que se mantuvo por millones y millones de años, y por ende la población se adaptó tanto que ella evolucionó de tal forma que su cuerpo, ¿ya? Gran parte de su estructura fisiológica se va a mantener perpetuamente así. En español, los pingüinos. Los pingüinos no son aves, como todas las aves deberían volar, pero ellos no, simplemente sus estructuras fisiológicas no las tienen adaptadas para poder volar como un pájaro convencional, ¿ya? Lo que el pingüino va a tener como característica es que va a tener grandes reservas de grasa, sus plumas van a ser muy cortitas y van a estar como siempre con una grasa, ¿ya? Que las va a pegar. Y de esa forma se van a aislar del frío que hay en el ambiente, tanto en el aire como en la tierra, ¿ya? O perdón, en el mar. De esa manera el pingüino puede vivir en un frío extremo sin problemas, ¿ya? Pero es propio del pingüino, porque si yo pesco a ese pingüino y lo llevo al África, pobre pingüinito, va a sufrir un montón. Nos faltan los pingüinos aquí que tienen los zoológicos, muertos de calor con 33, 34 grados Celsius. Ay, teatro. Pero no pueden cambiar, pues. Ellos lamentablemente su sistema fisiológico evolucionó para soportar el frío. Si la presión de selección ambiental, en este caso el calor, se mantuviera por millones y millones de años, ellos cambiarían posiblemente su estructura fisiológica y eso lo perpetuarían en el tiempo, pero tendrían que pasar millones y millones de años. Pues aquí la mar queda completamente en desuso, por así decirlo, pues, porque lamentablemente no funciona así la evolución. Sí, pues es una crueldad. Por ejemplo, los osos que suelen tener en los zoológicos, osos polares que puedan llegar a tener, andan muertos de calor, por eso es que siempre andan metidos en las piscinas normalmente que les habilitan. No así un león, por ejemplo, que sí está acostumbrado a un grado de humedad alto, a un índice de calor alto, ahí no es problema, ¿ya? Los árboles también tienen adaptaciones morfológicas. De hecho, aquí les puse la foto del cactus. ¿En qué sentido? En que el cactus se adaptó a un ambiente adverso, tienen unas enormes raíces, ya mucho más grandes que el tallo modificado que tienen, pero no tienen hojas, ¿ya? De hecho, los cloroplastos ellos los tienen en el tallo, por eso el tallo es verde, ¿ya? A través del tallo hacen la fotosíntesis. Tienen una cubierta cerosa para evitar la pérdida de calor y para evitar la pérdida de agua. Por eso no tienen hojas, por eso tienen espinas, ¿ya? Y las espinas no tienen estomas que se abren o se cierran y no pierden agua a través de esos estomas, sino que simplemente les permiten hacer el intercambio de gases, pero a nivel del tallo. Entonces la hoja sería una molestia tenerla en un ambiente tan adverso como el desierto, ¿ya? Esa presión de selección se mantuvo, el desierto se mantuvo durante millones y millones de años y la planta se adaptó lógicamente a ese ambiente, ¿ya? Si la saco de ese lugar y la llevo a un frío extremo, posiblemente no sobreviva porque fue adaptada durante tanto tiempo ya a un ambiente específico que su estructura también cambió para ese ambiente específico. ¿Ya? Entonces, por eso es que no puedo estar moviendo animalitos, nos faltan estos desgraciados que hacen tráfico de animales y que ya vamos sacando monos, vamos sacando tortugas y ni siquiera sabemos si van a poder adaptarse en el ambiente a donde los estoy vendiendo. ¿Ya? Entonces, lógicamente es una crueldad y también es una crueldad biológica porque los estoy sacando del ambiente apto para forzar su adaptación a otro ambiente que uno no sé cómo se va a comportar y dos, estoy generando deriva génica forzada, ¿ya? Estoy llevando sus genes, pónganse que ese era el rey de los monos que tenía los mejores genes y ahora lo perdí, ¿ya? Entonces tampoco o sea, en ningún sentido es bueno estar sacando o moviendo especies y sacándolas de su ambiente porque me estoy llevando sus genes también,
¿ya? Y la importancia de la estructura genética y el pool genético, más cuando la especie está o en peligro de extinción o está casi al borde de la extinción, porque es muy común con los tigres, con los pumas, con los jaguares, cada vez menos. Y entonces, ponerme a cazar animales en ese sentido, nada más que porque me gusta tener una hermosa piel de tigre en mi casa, es una reverenda estupidez. No estoy pensando en nada más que no sea en yo. No estoy pensando lamentablemente en la población. De la población de tigres, lógicamente. Ya. Vamos con... Hay dos tipos de adaptaciones morfológicas. Nos vamos a meter ahí de lleno en las morfológicas. Y vamos a tener dos tipos de adaptaciones morfológicas. El camuflaje y el mimetismo, que son diferentes. Ya, vamos viendo una por una. El camuflaje, de hecho ahí yo no veo, en la foto de acá arriba yo no veía al bichito. De hecho, de cerca hay que acercarse para poder verlo. Porque en el camuflaje, la característica o la definición básica de camuflaje es que una especie se adapta a su ambiente. ¿Ya? Se adapta tan bien al ambiente que ustedes no la ven. Y esa es la característica del camuflaje. ¿Ya? Yo me asemejo al ambiente y me visto como el ambiente, por lo tanto los depredadores o cualquier, no necesariamente un depredador, otras especies no logran verme porque lógicamente yo estoy adaptado al ambiente y soy parte de él. ¿Ya? Esa es la definición de camuflaje, la adaptación al ambiente. ¿Ya? No así en el mimetismo, ahí sí, no, ahí no. Tres tipos de mimetismo, el batesiano, el milleriano y el automimetismo. Ahora vamos a definir uno por uno. ¿Ya? De hecho, los militares no ocupan ropa de mimetismo, ocupan ropa de camuflaje. ¿Por qué? Porque se asemeja al ambiente, no se asemeja al enemigo. Si se asemejara al enemigo, andarían vestidos de mimetismo, por así decirlo. Porque mimetismo viene de mimos, ¿ya? Y mimos es de imitar, viene de ahí. Mimetismo, ahí tenemos, y ahí tenemos. En el mimetismo batesiano, que es el más común, ¿ya? Este es un tipo bien particular. En el batesiano lo más seguro es que sea el que les pregunten en la prueba. En el mimetismo batesiano, una especie se asemeja a la otra, ya se disfraza de la otra especie, de tal forma que si yo me acerco a ella, me da miedo, por así decirlo, porque está disfrazada de una especie que yo considero, entre comillas, peligrosa, o que me podría afectar si me acerco mucho a ella. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la mosca de las flores. La mosca de las flores, si ustedes la ven, es igual a una abeja, ¿ya? O es muy símil a una abeja. Entonces, si yo la veo volar rápido y que viene hacia mí, lo más seguro es que me haga a un lado, porque no le voy a hacer cariño debido a que la abeja tiene una lanceta que me podría picar. ¿Ya? De hecho, la mosca no tiene ni lanceta. ¿Ya? El tema es que yo no, a esa velocidad, o yo como depredador, no sé zoología, para poder determinar cuál es mosca y cuál es abeja. Ahora, si las veo detenidamente, quizás sí, pero los depredadores, como les digo, no saben zoología para poder determinar cuál es cuál, pues, entonces prefieren no arriesgarse. ¿Ya? Este, como les digo, el mejor ejemplo de mimetismo y es el más común. Si ustedes ven una especie que está haciendo mimetismo, lo más seguro es que se esté asemejando a otra que, entre comillas, es peligrosa. Entre comillas, porque todos sabemos que en realidad la pobre abejita se va a morir si me pica. Pero si soy alérgico, hay que terminar con así un huevote producto de la picadura. ¿Ya? En el milleriano, y aquí forzosamente, y muy reducido el mimetismo milleriano, porque dentro de la definición de mimetismo milleriano, ¿ya? Yo tengo que entender que una especie es venenosa, es tóxica, tiene mal sabor, tiene una característica bien particular. ¿Ya? Y la otra especie que hace el mimetismo, de hecho aquí tienen la clásica monarca, la mariposa monarca y la mariposa virrey. ¿Ya? La monarca, si yo la comiera, si fuera un depredador y me la comiera, sería muy amarga, empezaría a salivar y me sentiría muy mal. ¿Ya? Si me como una virrey, posiblemente también tenga mal sabor, salive un poco menos y el sabor sea malo, pero no tan malo, pero igual es malo. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, durante el mimetismo milleriano, una especie se adapta tanto, ¿ya? Es tan mimética con otra que también le copia un poco las características que tiene a la que estoy copiando, pero no soy capaz de copiarla por completo, ¿ya? Porque tenemos patrones evolutivos distintos. En el caso, por ejemplo, de esta abeja y de esta mosca, si fuera milleriano, la mosca tendría una pequeña lanceta, ¿ya? Y esa pequeña lanceta me picaría, pero no me generaría el problema que me genera la picadura de una abeja normal. ¿Ya? Como que también intenta adaptar la característica principal de una especie,
durante el mimetismo milleriano, pero no es copiada en un 100%. Ese es el tema, ¿ya? Son muy pocos casos de mimetismo milleriano, yo nunca lo he visto en la prueba, así que dudo que se lo pregunten. Sí he visto muchas preguntas de este mimetismo batesiano, sí lo he visto dentro del grupo de alternativas, eso sí, ya, pese a que no es la alternativa correcta, sí la he visto. Entonces tienen que tener cuidado porque igual que aparezca como distractor, también en cierta forma me lo están preguntando, así que también debo conocer la definición, ¿ya? Mimetismo milleriano y batesiano son las principales tipos de mimetismo. El batesiano es como el 90% de los casos, el otro es como el 10% nomás, ¿ya? En el batesiano, vuelvo a repetir, yo copio, me disfrazo, pero no estoy copiando las características propias de la especie de la que me estoy disfrazando. En cambio, en el mimetismo milleriano también copio parte de esas características, particularmente las defensivas, pero no tampoco las copio en un 100%. Trato de asemejarme un poco, saco un cuchillo, pero no es un cuchillo tan grande, una cosa así, ¿ya? Y en el automimetismo, de hecho estos son los mejores ejemplos, ¿ya? En el automimetismo, yo como especie trato de engañar a mi oponente, por así decirlo, a mi depredador, y lo engaño al punto de asemejarme, utilizo un poco el ambiente, trato de asemejarme a una especie que en realidad no existe, ¿ya? En este caso la polilla, miren, si ustedes la dan vuelta y la polilla se coloca así en un árbol, en la noche, Parece van a un creer, búho. parece un búho, y capaz que no se den ni Mm. cuenta, ¿ya? Entonces imagínense ustedes como ratoncito, ven el búho que lo está mirando y lo más seguro es que piensen que hasta ahí llegó mi vida, ¿ya? Y esta, miren esta que está acá, parece como si fuera un felino el que me está mirando, pero no sé qué tipo de felino. Pero igual podría ser un felino, entonces mejor no me acerco mucho porque no hay que ser cosa que aparezca el tremendo gato y hasta aquí no me llegue, ¿ya? Entonces son características en las cuales yo me asemejo a una especie mucho más grande o una especie que, como les digo, que no existe, pero yo soy completamente inofensivo, ¿ya? De hecho, la polilla no le hace nada, ningún tipo de a un ratón, no, las polillas no hacen nada, pues si las polillas son mariposas, ¿ya? Y de hecho esta mariposa aquí tampoco, no tiene dientes ni enormes fauces como las que podría asemejarse al supuesto gato que está imitando, ¿ya? Entonces en el automimetismo yo me asemejo a una especie que en realidad, como les digo, no existe, que es mucho más grande y que es mucho más amenazadora. Y trato de siempre engañar, ya sea a un depredador o a cualquier otro individuo de una población para que no se me acerque, porque en realidad yo no tengo características para poder defenderme muy fuerte, que en el caso aquí particular de las polillas, ¿ya? Hay otros pájaros, de hecho, que también asemejan tener colores u ojos adicionales, como que tienen ojos detrás de la cabeza que siempre van a estar mirando, y en realidad no son capaces de ver con esos ojos. Ese es el mimetismo. Entonces, la gran diferencia que hay entre mimetismo y camuflaje, esa pregunta sí la he visto, ¿ya? Y la he visto por lo menos 2 veces, es que el camuflaje yo me estoy asemejando al ambiente y en el ambiente me oculto. Ya, de hecho, ahí se ve se ve un poquito el camaleón, pero no se ve por completo, ¿ya? Por si no habían visto el camaleón de la foto, ya es un camaleón, por si acaso. Y el de abajo, la hojita, lógicamente, si se acercan bien, es capaz de, no, pues si no, no es una hoja, pues es un bicho. Claro, porque determinan que tiene patas, pero tiene hasta las mismas hendiduras ¿cómo se llama? Y las radiaciones que tiene una hoja convencional. Entonces, está en cierta forma asemejándose al ambiente. Y dentro del mimetismo yo me disfrazo, ¿ya? De una especie y puedo copiar o no copiar parte de sus características. Ahí está esencialmente la diferencia entre batesiano y milleriano. Y puedo incluso asemejarme a una especie mucho más grande, siendo que yo soy completamente inofensivo, ¿ya? Y eso, pues, ¿qué hora es? Sí, estamos bien en hora. Bien, ahí tenemos, bueno, vamos a la próxima semana, aquí me faltó esta parte, pero en realidad la corrí, ya que la vamos a ver la próxima semana cuando veamos selección natural. La próxima semana vamos a ver selección natural y en realidad no selección natural, vamos a ver todos los tipos de selección, la selección sexual y la triste selección artificial, ¿ya? Y dentro de la selección vamos a ver también los tipos distintos de selección natural, por eso la próxima clase quizás sea un poquito más larga, ¿ya? Hoy día sí vimos registros fósiles, ya la parte base de la anatomía comparada con sus órganos análogos y órganos homólogos, ya que son lógicamente registros
son evidencias indirectas, igual que el registro fósil, igual que las pruebas bioquímicas, pero la embriología comparada no. Recuerden que la embriología comparada es una evidencia directa. Ustedes pueden conseguirse un montón de embriones y tratar de ordenarlos de acuerdo a sus similitudes, ¿ya? Y eso se puede hacer, es visible, es tangible, ¿ya? Ya pues, chiquillas, nos vemos. Voy ahí sí. Nos vemos el lunes con la penúltima clase, y ahí vamos a ver selección, ya, selección natural. Y en la última clase, la del próximo miércoles, vamos a ver contaminación, ya, el efecto humano en el ecosistema, y vamos a pelear otro gobierno, por las zonas de exclusión particularmente, y vamos a ver también ¿cómo se llama? El tema de nuestro crecimiento poblacional, cómo afecta también al consumo de los recursos de otras especies. Ahí nos va a poner bien hippie con esa materia, pero en realidad es bastante interesante, como que nunca se Las zonas de sacrificio. Sí, pues, y al final hay zonas de sacrificio, si uno se pone a contabilizarla aquí en Chile, están en todos lados. Claro. Un basural es una zona de sacrificio, para puro empezar, Ya, chiquillas, nos vemos el otro lunes, a la misma hora y el mismo canal. Profe, cuando terminan las clases, ¿se termina o hay un calendario? Voy a preguntarle al Felipe. Ya. Pero, Okay. o sea, yo creo que sí, pero no sé ahí qué es lo que tiene planeado después, porque igual podría ser que tenga planeado algo después, ¿ya? Bueno. Ya, chiquillas, nos vemos. Cuídense. Chau, chau.